en Hechos. Desde el capítulo 1 hacia adelante vamos a ir estudiando. Muy bien, vamos a orar primero, hermanos, que el Señor nos dirija esta mañana para entender su palabra y poder ponerla en práctica también. Amado Dios, gracias te damos por permitir que estemos reunidos un domingo más como iglesia. Gracias, mi Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo que muriera en la cruz por nuestros pecados. Realmente si estamos en esta mañana es por ti, Señor, por tu amor. Y si no fuéramos condenados para ir al infierno, Señor, es lo que dice Romanos, por nuestros pecados merecíamos el castigo eterno. Pero gracias, mi Dios, por ese amor maravilloso que tuviste. Gracias, mi Señor Jesús, por entregar tu vida, Señor, para que nosotros podamos tener nuevamente la comunión con el Padre, para que nosotros podamos estar reunidos en esta mañana también como iglesia, ya que tú, mi Señor Jesús, formaste la iglesia ahí en Hechos, Padre. Dirígenos en esta mañana y dejamos esta reunión en tus manos, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, ubíquense en Hechos, en el capítulo 1. El tema de hoy día es, hermanos, Dios prepara, impulsa y guía a la iglesia local a hacer misión. Vamos a ver tres puntitos. Dios prepara, impulsa y guía a la iglesia local a hacer misión. Entonces, como primer punto es, Dios prepara a la iglesia a hacer misión. Realmente, hermanos, hablar de misión es amplio. Y el tiempo no nos alcanzaría, ¿no? En media hora que tenemos. Pero sí, es algo interesante, hermanos, en Hechos, cuando un fariseo, un doctor de la ley, que era Gamaliel, la iglesia en esa época estaba siendo perseguida, los hermanos estaban saliendo fuera a predicar el evangelio, y realmente estos doctores de la ley lo que querían era apagar a la misión, apagar que la iglesia no salga a predicar. Y lo habían amenazado, ¿no? A Pedro, a uno de ellos lo amenazaron, dijeron que no prediquen, que se vayan, ¿no? Porque si no los iban a matar. Entonces ahí aparece Gamaliel y los llama a los doctores de la ley y les dice, en Hechos 5, 38 al 39, le dicen, déjenlo al final. Y si es de los hombres, esta misión que ellos están haciendo va a desaparecer, es cuestión de tiempo nomás. Puede ser unos meses y va a desaparecer. Déjenlo, no se preocupen. Pero si es de Dios, esta misión que ellos han empezado, hagan lo que hagan ustedes, jamás lo van a detener. Y tengan cuidado, no vaya a ser que estén peleando contra el Señor. Y ha pasado, hermanos, más de 2000 años y nadie ha podido detener la misión. Porque es de Dios. Dios lo inició la misión y Dios lo va a terminar la misión. Cuando Cristo venga, ¿no? Y vayamos todos al cielo. Y en Hechos, hermanos, cuando estudiamos Hechos, vamos a ver cuando la iglesia se estaba formando. Ya Cristo en Hechos ya no está, él ya estaba en el cielo, pero había dejado la responsabilidad a la iglesia, ¿no? Y había empezado con sus discípulos. Entonces, hermanos, en ese contexto vamos a leer tres puntitos de lo que hace Dios con la iglesia para hacer misión. Entonces, uno de los puntos es, hermanos, Dios prepara a la iglesia para hacer misión. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Dios prepara a la iglesia a hacer misión. Aquí, hermanos, debemos tener algo en mente y claro, aquí en Hechos, en el capítulo 1, la iglesia está empezando a formarse.
No había iglesia, solamente estaban los discípulos, los 12 apóstoles, y también habían algunos discípulos ya que habían estado siguiendo a Jesús, ¿no? Entonces es por eso que en el capítulo 1 del verso eh, en el capítulo 1 también, hermanos, esto, Jesús aparece nuevamente a sus discípulos. Dice que estaba con ellos 40 días y ahí es en donde Jesús les dice a sus discípulos, ¿saben qué? Todavía no se vayan de Jerusalén, quédense. ¿Por qué? Porque Él tenía algo para dar a la iglesia. Aún la iglesia no estaba preparada para salir a hacer misión. ¿Y qué era lo que tenían que ellos recibir? Era el Espíritu Santo. Por eso dice en el verso 8, pero recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí recién Jesús le está diciendo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los últimos de la tierra. Entonces por eso hay algunos comentaristas dicen, a veces lo criticamos a los apóstoles, porque cuando Jesús murió, los apóstoles, ¿qué hicieron? ¿A dónde se fueron? A hacer lo que hacían antes de estar con Cristo, ¿no? A trabajar, a pescar, ¿no? Porque eran pescadores de hombres. Ellos volvieron a sus trabajos normales. Olvidaron la misión de Mateo, que les había dicho que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero quizás el motivo, hermanos, principal no fue que si ya murió Cristo, ya pues volvemos a hacer lo que éramos antes, sino porque aún no estaban preparados al 100%, ¿no? Eso es por eso que Jesús les dice, aún no se vayan, quédense en Jerusalén porque voy a enviarles lo que yo les había prometido. Aún les faltaba esa preparación. Entonces, por eso es que Él los envía el Espíritu Santo, ¿no? Dios, hermanos, para enviar a la iglesia a hacer misión, primero tenía que capacitarlo. Y una de las formas de capacitarlo, hermanos, fue a través del Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo fue, hermanos, dada a la iglesia con el único propósito de hacer misión. Dice, recibiréis poder. ¿Qué quiere decir cuando dice recibiréis poder? Está hablando que ya desde ese momento la iglesia iba a predicar con denuedo, ¿no? O sea, con tanta energía, con tanto valor, con tanta claridad, iba a predicar con tanta autoridad y sin temor a perder su vida. Porque imagínense, Jesús estaba predicando y por predicar el evangelio había muerto, lo mataron. Entonces los discípulos también hubiesen pensado lo mismo, si nosotros salimos a predicar también nos van a matar. Aún no estaban preparados. Entonces Cristo, hermanos, preparó a su iglesia, enviándole el Espíritu Santo para ser testigos. ¿Qué significa, hermanos, testigos? Es ser mártir. Mártir significa testigos, es mártir. Alguien que está dispuesto a dar su vida por la misión, ¿no? Lo que tenían que aprender los discípulos, ahí cuando la iglesia se estaba formando, era que ser un testigo de Cristo no iba a ser fácil. No, no iba a ser fácil. Que su vida iba a estar en peligro. Entonces necesitaban algo más, porque por sus propias fuerzas no iban a poder lograrlo. Necesitaban el Espíritu Santo para continuar con la obra que Cristo había dejado, ¿no? Y realmente, hermanos, el Espíritu Santo fue el quien preparó a la iglesia. El Espíritu Santo fue quien les hacía recordar las palabras del Señor, dice en Lucas capítulo 12 del 11 al 12 habla. Cuando Jesús les enviaba a sus discípulos a hacer la misión, les dijo que no se preocuparan, ¿no? Que
el Espíritu Santo les iba a hacer recordar en ese momento qué es lo que tenían que hablar, qué es lo que tenían que decir. ¿No? Entonces, ese era el trabajo del Espíritu Santo, preparar a la iglesia para hacer misión. Y obviamente también, hermanos, Cristo no los abandonó eh, a sus discípulos, sino Él pasó 40 días, dicen Hechos, hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:3. Después que Cristo murió, Él resucitó y nuevamente estuvo con sus discípulos, hablándoles sobre el reino de Dios, capacitándoles, preparándoles más para que puedan salir a hacer misión. Entonces, hermanos, y en Hechos capítulo 2, Hechos 2:1, ahí habla cuando la iglesia recibe al Espíritu Santo. La iglesia acá recién se estaba formando. En Hechos 2 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí vemos la promesa del Espíritu Santo. En Pentecostés, hermanos, se celebraba la fiesta de la cosecha. Era la fiesta de los primeros frutos. Y lo que estaba dando a entender acá Hechos es que la iglesia eran los primeros frutos de la cosecha. Estaba formando la iglesia y estaban recibiendo el Espíritu Santo. Esos eran los primeros frutos, la primera cosecha de lo que cual Cristo había hecho en sus 3 años que él había dedicado su vida para la obra, ahí en Pentecostés. Entonces ahí es lo que quiere darnos a entender los primeros frutos de la cosecha. Dios estaba formando la iglesia y a la vez estaba capacitándolos, dándoles el Espíritu Santo. Y gracias a esa capacitación y gracias al Espíritu Santo que tuvieron, si seguimos leyendo Hechos, hermanos, después de recibir el Espíritu Santo, ¿qué hacen los apóstoles? Empiezan a predicar. Empieza Pedro, dice Pedro, empieza a predicar ahí a los judíos en Jerusalén. Y llegaron a arrepentirse 3,000 personas. Hechos 2, capítulo 41, y el verso 47 dice que el Señor añadía. Y aquí está la palabra iglesia por primera vez. Hechos 2, vamos a ver en Hechos 1. Dice, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces vemos el trabajo de la iglesia. Cuando la iglesia se estaba formando, ellos tenían que hacer misión, pero lo vemos a Dios preparando a la iglesia para hacer misión. Y una vez que estuvo preparado, realmente los discípulos empezaron a predicar, a compartir el evangelio, sin temor, sin miedo a morir, porque sabían que no estaban solos, sabían que Dios estaba con ellos, y gracias a ellos llegaron a arrepentirse muchísimas personas en esa época, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué nos lleva a aprender de ello a nosotros hoy en día como iglesia? Ya tenemos, ¿cuántos años? Más de 15 años de iglesia, ya estamos ya jóvenes, no ya estamos jovencitos. Y realmente quizás algunos se sientan que no están preparados, que no son capaces de hacer misión. Y no debería ser así, hermano. Porque 1 Corintios 3:16 habla que nosotros también tenemos el Espíritu Santo.
habla que somos templo del Espíritu Santo. ¿No? O sea que el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros. Nosotros somos su casa del Espíritu Santo. Efesios también habla, hermanos, Efesios 1:13, dice que somos sellados por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo mora con nosotros, vive con nosotros para siempre, no se va a ir, ¿no? Y segundo Timoteo 1:7 dice que tenemos el Espíritu Santo que nos ha dado poder. Esa palabra poder se repite también en Hechos, ¿sí? Pero recibiréis poder. Tenemos poder. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Para venir los domingos nomás y estar sentados y escuchar el mensaje? ¿Poder de repente para ser exitoso en mi vida secular? No, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo que nos ha dado poder, pero para predicar con denuedo el Evangelio, para predicar con claridad el Evangelio. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Según Hechos, hermanos, en la misión, obviamente el Espíritu Santo tiene más trabajo. Pero quizás, hermanos, estás pensando, estás diciendo, bueno, entonces tengo el Espíritu Santo y yo no me voy a preparar. No, a veces cometemos ese error, hermanos. Ya no tengo el Espíritu Santo es el que me va a preparar, el que me va a hacer recordar. Entonces yo no necesito estudiar mi Biblia, yo no necesito leer nada, yo no necesito capacitarme, yo no necesito ir a la iglesia. Ese es un grave error, hermanos, que podemos cometer. No, no es así. Realmente en el contexto que está hablando, hermanos, aquí es que la iglesia era siendo perseguida y no había tiempo como hoy para estudiar y meditar en las escrituras. No había tiempo, entonces ahí es en donde el Espíritu Santo estaba obrando. Pero hoy, hermanos, tenemos el tiempo de capacitarnos, tenemos la oportunidad de prepararnos. El Espíritu Santo va a ir ahí ayudándonos, haciéndonos a entender y a comprender cada día más su palabra y dándonos el poder para trabajar. Entonces, hermanos, todos nosotros estamos preparados como iglesia, todos estamos preparados para cumplir la misión, de Cristo, que es salir y predicar el Evangelio. La iglesia, hermanos, está equipada. Eso tenemos que tenerlo bien en claro, porque todos tenemos el Espíritu Santo, todos los que hemos aceptado a Cristo, como nuestro Señor y Salvador dice que hemos sido sellados. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Entonces la iglesia, hermanos, está preparada. Entonces la pregunta debe ser para la iglesia: ¿estamos haciendo misión? ¿La iglesia está haciendo misión? Quizás haciéndolo un poquito más personal. ¿Tú estás haciendo misión? ¿La iglesia estará cumpliendo el mandato de Cristo? Yo creo que sí estamos haciendo misión. Tenemos varios puntos misioneros, gracias a Dios, ¿no? Pero voy a hablar un poquito más adelante a ver si realmente toda la iglesia está involucrada. Porque en el segundo punto, hermanos, vamos a ver que la iglesia de Jerusalén no estaba del todo involucrada. Entonces, hermanos, si Dios nos ha preparado como iglesia, Dios nos ha enviado el Espíritu Santo, es el momento, hermanos, de que la iglesia debe despertar y debe dejar sus comodidades y empezar a hacer misión. ¿Ya? Deben empezar a hacer misión. Y podemos empezar a hacer misión, hermanos, no solamente saliendo fuera, sino podemos empezar en nuestra propia casa, con nuestros propios amigos, en nuestro barrio. Y cuando una vez hayamos evangelizado ahí, la iglesia debe empezar a salir fuera. Debería empezar a salir fuera. No hay excusa entonces, hermanos, para que podamos hacer misión. No lo olvides, tú estás preparado. ¿Quién es el Espíritu Santo? Tenemos el Espíritu Santo como iglesia y debemos hacer misión sí o sí. Muy bien, ese es el primer punto. Entonces, hermanos, Dios prepara a la iglesia. Y Dios también, hermanos, el otro punto es Dios impulsa a la iglesia a hacer misión. Para ello nos vamos a ubicar en Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8.
del 1 al 4, dice así: y Saulo consentía en su muerte. Está hablando sobre la muerte de Esteban. Esteban ya versículos antes había muerto también por el Evangelio. Y Saulo estaba ahí consintiendo su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos capítulo 11, verso 19 al 21, también hermanos hay que leerlo. Hechos capítulo 11, 19 al 21. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyeron y se convirtieron al Señor. Dios impulsa a la iglesia a hacer misión. Desde el capítulo 1, hermanos, hemos visto hasta el capítulo 7, va a hablar cuando Dios está estableciendo su iglesia. Dios está formando su iglesia. La iglesia está creciendo en miembros. Más o menos hasta ahí, hermanos, ya según la Biblia, habían unos 8,000 miembros en la iglesia, gracias a la predicación de los apóstoles. La iglesia estaba creciendo. Y no solo estaba creciendo la iglesia, sino ya la iglesia estaba preparada. Ya vimos que Dios los había preparado. Ya tenían el Espíritu Santo. Ya estaban capacitados para hacer misión. Pero algo sucedió en el capítulo 8. Parece que la iglesia olvidó su propósito principal, por la cual había sido formado. Parece que la iglesia olvidó su propósito principal por el cual Cristo había muerto, había dado su vida. Era que se anuncie el evangelio para que todos sean salvos. Y no solo eso, sino que también parece, hermanos, que la iglesia pensó que la misión solo eran para los apóstoles. Porque, hermanos, si revisamos Hechos, el capítulo 2, en adelante, cuando vino el Espíritu Santo, como le decía, solo los apóstoles empezaron a predicar, solo los apóstoles empezaron a hacer misión. Pero también uno de los motivos es que habla en Hechos, dice que la iglesia fue esparcida, pero los apóstoles se quedaron, porque los apóstoles sí estaban trabajando, sí estaban haciendo la obra, pero parece que los demás hermanos habían olvidado, o quizás estaban viviendo muy cómodos, o quizás estaban pensando que la misión es solo para los líderes. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo ayudó Dios o cómo despertó Dios a la iglesia de Jerusalén? Con más de 8,000 miembros. Ya habían bastantes bautizados. Ustedes leen Hechos, hermanos, para que salgan a hacer misión. ¿Qué hizo? Envió una persecución, dice 8:1. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿no? A causa de la muerte de Esteban. Pablo inició la persecución hacia la iglesia. Dice que se iba casa por casa, los jalaba y los llevaba para que sean juzgados. Y gracias a esa persecución la iglesia salió. La iglesia salió, se fue. Hechos 8:1 dice que la iglesia fue esparcida por toda la tierra, por Judea y Samaria. Es algo interesante. Hechos 8:1 dice que la iglesia fue esparcida por toda Judea y Samaria. Y si ustedes leen, hermanos, Hechos 1:8, al revés, 8:1 y 1:8,
Dice que Dios les había dicho que deberían ser testigos por toda Judea y Samaria. Es algo interesante cómo coinciden 8:1 y 1:8, ¿no? Quizás para darnos a entender que el Señor iba a cumplir sus planes. Y si la iglesia se duerme, pues el Señor los va a despertar, ¿no? Y los va a enviar a hacer misión. Entonces, hermanos, gracias a la persecución que hubo, los hermanos fueron esparcidos por toda Judea y Samaria y empezaron a predicar el Evangelio. Y empezaron a compartir el Evangelio. Y no solamente fueron a Judea y Samaria, sino que estaba cumpliendo lo que Cristo había dicho en 1:8, que iban a predicar por todo el mundo. Y en Hechos capítulo 11, del 19 al 21, habla que estos judíos esparcidos fueron hasta Fenicia, hasta otro lugar, más allá de Judea y Samaria, Chipre, y llegaron a Antioquía, ¿no? Predicando el Evangelio. Entonces, hermanos, gracias a la persecución que hubo en Jerusalén, la iglesia salió y el Evangelio no solamente llegó a los judíos, sino también llegó a los gentiles, a los de Antioquía, a los griegos, dice que eran gentiles, personas que no pertenecían al pueblo de Israel, ¿no? Y gracias, hermanos, a que Dios impulsó a la iglesia, gracias a que Dios los sacó de sus comodidades y fueron a cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que hizo Dios, hermanos, con la iglesia en Jerusalén. Les había preparado, les había dotado de dones, les había dado el poder, pero parece que la iglesia se durmió, entonces Dios tuvo que impulsarlos a salir fuera. Y lo hizo de una manera, creo que no nos gustaría que hoy en día pase, ¿no? Una persecución, ¿no? Y eso es lo que va a hacer, hermanos, Dios, que la iglesia se duerme. Yo no sé qué va a enviar el Señor, una persecución, o de repente una enfermedad, una desgracia, no sé. Pero Dios va a empujar a la iglesia a hacer misión y si se queda dormido. Entonces, hermanos, como iglesia, ¿estamos sintiendo la carga de la misión? Como iglesia, hermanos, ¿o estamos dejándole que solamente hagan el trabajo los ancianos, los líderes, los hermanos que están encargados de misión? No, hermanos, la misión es para toda la iglesia. No solamente es para un grupo de hermanos. El llamado es para la iglesia. Y la iglesia somos todos. Si la iglesia se duerme, el Señor va a enviarnos unas pruebitas por ahí, ¿no? Y gracias, hermanos, a que la iglesia salió, realmente la iglesia de Jerusalén pudo formar una iglesia en Antioquía, ¿no? Imagínense qué hubiese pasado si la iglesia hubiese seguido ahí en Jerusalén, tranquilos, ahí predicando nomás en su lugar, viviendo cómodo. No se hubiese esparcido el evangelio, no hubiese habido una iglesia en Antioquía. Y eso debe llevarnos, hermanos, a nosotros a preocuparnos, a sentir la carga. ¿Qué pasa si la iglesia no hace misión? En cierto sentido, hermanos, podemos ser responsables de que muchos no conozcan a Cristo. Y si la iglesia no está haciendo misión, en cierto sentido, hermanos, somos responsables de que muchos que están en el camino al infierno no conozcan a Cristo. Romanos capítulo 10, verso 14 al 15 dice algo interesante, hermano. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. En cierto sentido, hermanos, la iglesia es responsable de que quizás muchos no conozcan el evangelio. Porque ¿quién lo va a hacer? ¿Quién les va a hablar de Cristo a aquellas personas que están camino al infierno? ¿Quién les va a hablar de Cristo a aquellas personas que están perdidas en el pecado, en el mundo? ¿Quién? La iglesia. Nosotros tenemos que hacerlo. Entonces es nuestra responsabilidad, hermano, predicar el evangelio, compartir el evangelio. Y debemos sentir la carga y la preocupación, hermano. La iglesia nunca debe dejar de hacer misión. El día que la iglesia, hermanos, deje de hacer misión, Dios va a estar allí para impulsarlos a salir y predicar el evangelio. El otro punto, hermanos, es Dios guía a la iglesia a hacer misión. Hechos capítulo 13, verso del 1 al 4. Hechos capítulo 13, del 1 al 4. Dice así. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hechos capítulo 14 del 26 al 27, también hermanos hay que leerlo, dice así. Hay que leerlo desde el 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron con grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí muchos días con los discípulos. La iglesia guía a hacer misión. Como les decía, a causa de la persecución, la iglesia en Jerusalén había formado una iglesia en Antioquía, ¿no? Y hermanos, la iglesia de Antioquía había madurado muy rápido, había crecido espiritualmente muy rápido, había entendido con claridad cuál es la voluntad de Dios. Como iglesia había entendido muy rápido cuál es la voluntad de Dios, que era hacer misión. Habían entendido que realmente no era fácil. Habían entendido que realmente hasta su vida estaba en riesgo. Porque los que estaban, hermanos, uno de los líderes de la iglesia ahí fue Bernabé, ¿no? Pablo. Ellos en carne propia habían experimentado qué es dedicarse a la misión. Y ellos habían entendido que la iglesia está para hacer misión. Y dice que en la iglesia de Antioquía había, ¿no? Profetas y maestros. Yo me imagino que los profetas y los maestros se encargaban de capacitarlo, de enseñarles a la iglesia, ¿no? Y de hacerles entender que la iglesia está para hacer misión, ¿no? Entonces, hermanos, la iglesia de Antioquía había crecido demasiado en su fe, en su comunión con el Señor. Y estaba muy, muy preparada y muy llena, digámosle así, con sus ancianos, con sus maestros, con sus profetas. Obviamente aquí, hermanos, ya había pasado un buen tiempo, ¿no? No era como la iglesia de Jerusalén que se estaba formando, acá ya estaba formada una iglesia en Antioquía. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia de Antioquía? ¿Qué estaban haciendo los líderes?
porque ya era una iglesia preparada. Habían líderes preparados que habían experimentado la persecución, que habían sufrido la persecución. Y hasta habían visto, porque hasta acá, hermanos, ya había muerto Esteban, ¿no? Ya había muerto también Jacobo. Entonces la iglesia estaba entendiendo ya sobre la misión de Antioquía. Pero ¿qué se encontraban estos hermanos haciendo? Dice que estaban orando y ayunando. Eso estaban haciendo en Antioquía. Profetas y maestros, ¿no? Bernabé. Estaban ministrando esto en el Señor, dice 13:2, y ayunando y estaban orando, ¿no? Administrando, estaban ahí adorando al Señor, sirviendo al Señor, y estaban ayunando. ¿Para qué? Para pedir la guía de Dios. Ellos ya, hermanos, realmente aquí no estaban orando para ser capacitados, porque ya tenían el Espíritu Santo. Sino la iglesia de Antioquía, hermanos, estaba orando para pedir la guía de Dios, para que Dios les hable, les guíe para tomar buenas decisiones, ¿no? Para a quién debían enviar a la misión. Eso estaban orando, por eso Dios lo responde a través del Espíritu Santo. La iglesia estaba orando y ayunando. ¿A quién enviamos a hacer misión? ¿Y a dónde vamos a ir a hacer misión? Entonces ahí es, hermanos, cuando Dios guía a la iglesia. Dios está guiando a su iglesia, hermanos, para actuar de la forma correcta. Porque a veces como seres humanos nos podemos emocionar y podemos actuar por nuestras emociones, porque nos gustó el lugar o el hermano me cae bien y ya, lo envío a la misión. No, debemos aprender algo bonito que hacía la iglesia de Antioquía, orar y ayunar para pedir la guía del Señor. Porque ese es el trabajo de Dios, hermanos, guiar a su iglesia para que haga una misión de la forma correcta, ¿no? Estaban orando y ayunando y en Hechos 13:2 dice que el Espíritu Santo les habló y les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, hermanos, la iglesia, los hermanos, los líderes, lo impusieron la mano y los despidieron, ¿no? Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vemos aquí, hermanos, a Dios guiando a la iglesia, diciéndoles que separen a dos hermanos para la misión. Y la iglesia tenía que actuar, responder. Y vemos a la iglesia orando y ayunando también, pero a la vez obedeciendo al Espíritu Santo. Los impusieron las manos, o sea, los encomendaron para que vayan a hacer misión. Y obviamente también la iglesia sustentaba a los misioneros. Entonces, hermanos, es algo interesante aquí al ver algunos pasos, el cual el Señor guía a su iglesia a hacer misión. Uno, la iglesia debe estar orando y ayunando para que el Señor les dé la sabiduría y los guíe a elegir hermanos para que hagan misión. Y Dios va a responder. Y el otro es, hermanos, que la iglesia debe encomendar con ayuno y oración también para que el evangelio llegue con claridad a los otros lugares, pero también debe sustentar, ¿no? Entonces es lo que debemos aprender, hermanos, de la iglesia de Antioquía. Y es lo que Dios nos enseña a través de la iglesia de Antioquía. Es lo que Dios guía de la forma correcta para hacer misión, ¿no? Entonces, hermanos, Dios siempre va a estar guiando a su iglesia en la misión. Y nuestra responsabilidad como iglesia es orar cada día, tanto la iglesia como los líderes, para que Dios nos dé la sabiduría a través del Espíritu Santo para poder elegir correctamente bien a hermanos para la misión, ¿no? La iglesia, hermanos, debe vivir orando cada día por los misioneros.
Y la iglesia debe sustentar, hermanos, también a los misioneros, ¿no? Sí. Dios, hermanos, siempre va a estar pendiente de su iglesia. Dios, hermanos, siempre va a estar pendiente de la misión. Y Dios, hermanos, siempre va a guiar a la iglesia a hacer misión de la forma correcta. Pues, hermanos, para ir terminando, la principal tarea de la iglesia es hacer misión. Para eso está la iglesia aquí en la tierra. No lo olviden, hermanos, para hacer misión. Esa es nuestra principal tarea. Es uno de los puntos importantes, hermanos, por cual la iglesia debe preocuparse y debe priorizar. Y hay muchas maneras de hacer misión, hermanos. Hay muchas maneras de hacer misión. No, para eso fue formada la iglesia y no solo es una tarea, hermanos, sino es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, el cual dio a la iglesia, de que prediquemos el evangelio por todo el mundo. Entonces, hermanos, es tiempo de que la iglesia despierte y no deje la tarea solo a un grupo de hermanos, porque la misión no solamente es para un grupo de hermanos, es para toda la iglesia. La iglesia, hermanos, que hace misión es una iglesia viva. Una iglesia que no hace misión realmente es una iglesia muerta. Y creo que nosotros estamos yendo por un buen camino, ¿no? Nuestra iglesia está haciendo misión. Y nuestro trabajo es orar, ayunar por los hermanos, ¿no? Y nuestro trabajo como iglesia es sustentar también a los misioneros. Y oremos que el Señor nos guíe, hermanos, cada día para hacer de la misión de una forma correcta. Vamos a orar. Oh, mi Dios amado, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque tú iniciaste la misión y sabemos que tú lo terminarás la misión. Ayúdanos como iglesia, Señor, a sentir la carga, a sentir la preocupación, a sentir la necesidad de ser misioneros, Señor. Ayúdanos como iglesia a enviar misioneros, Padre, que salgan fuera a predicar la palabra del Señor. Pero también ayúdanos como iglesia a sustentar a los misioneros, a orar por los misioneros, que les vaya bien. Oh Señor, oro por nuestra iglesia, Centro Cristiano Vida, también que no permitas que nos quedemos dormidos, Señor. Y gracias por prepararnos, gracias por capacitarnos, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, vive con nosotros. Y no necesitamos nada más para hacer misión. Ayúdanos a no vivir como iglesia cómodamente, Señor. Ayúdanos más bien a dejar nuestras comodidades y salir y hacer misión. Porque una iglesia viva es una iglesia que hace misión, Señor. Dirígenos en ello, Padre. Lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.